12. ¿Cuál es la separación y profundidad recomendada de los sondeos geotécnicos que se efectúan sobre el eje del camino? Con los PCA que vimos. Hay una norma de proyecto. ¿Okay? ¿Cómo se efectúa la localización de bancos de préstamo de materiales? Bueno, ya vimos que puede ser por método de PCA o bien método físico. ¿Sí? Método físico y método eléctrico. ¿Cuántos bancos considera la SCT? 3. Banco de préstamo longitudinal, banco de préstamo lateral y banco de préstamo de materiales. Depende de la distancia. ¿Cuáles son los métodos para conocer el volumen de material aprovechable de un banco? Exactamente esos métodos. Los métodos directos y los indirectos. Tiene un pozo aquí abierto, digamos. Vemos que, por ejemplo, tenemos una montañita. Aquí provocamos una explosión. Y aquí la detectamos. La explosión nos va a provocar una onda sísmica que va a llegar en un determinado tiempo con una determinada intensidad. En base a eso podemos saber aproximadamente qué tipo de material tenemos y el volumen lo podemos calcular. Ese volumen se puede calcular. Eso ya lo vieron en otras materias, principalmente en topografía. También es importante que no seleccionemos bancos que tengan problemas legales, dijimos, que tengan un difícil acceso, que no tengan un volumen suficiente. El volumen suficiente me refiero mínimo a 10.000 metros cúbicos. El nivel de aguas freáticas también es importante, ¿no? Para que nuestra maquinaria pueda entrar y no explote. Ya esta es nuestra práctica número 1. Sigue qué tiene por peso volumétrico en estado natural. Esa fue la misma práctica, bueno, con el material que extrajimos, hicimos masa volumétrica suelta, obtuvimos un coeficiente de variación volumétrica, que es el alumbramiento. El jueves hicieron peso volumétrico seco máximo de laboratorio, y el próximo jueves vamos a hacer esta que vamos a explicar ahorita, que es la masa volumétrica seca máxima de campo. Les queda a ustedes de tarea investigar qué es la compacidad relativa. Ya lo vieron en MECA, pero nada más para que lo recuerden. ¿En qué materiales es compactación? Grado de compactación. Acuérdense que el grado de compactación es esta expresión. El grado de compactación es igual al peso volumétrico seco máximo de campo. Entre el peso volumétrico seco máximo de laboratorio, que es el que obtuvimos de la curva. No hubo problemas ahí en el cálculo, váyanlo calculando por si tienen dudas, y multiplicado por 100. Ya en base a estos resultados, ustedes me van a decir en qué capa tenemos este grado de compactación. Acuérdense que para el terraplén era de 90%, para la subyacente de 95%, para la subrasante de 100, más o menos 2, base y base era de 100. ¿Ok? Y las fórmulas vienen ahorita en la práctica que vamos a hacer, ahí vienen estas fórmulas, ya las vimos también, de coeficiente de variación volumétrica, que nos van a servir para el ejercicio 4 de nuestro problemario. El proceso constructivo de un terraplén ya lo vieron en segundo semestre, ¿no? El movimiento de tierra, pero también lo tenemos ahí en las normas. Vamos a aprovecharlo. Abro las normas. Dirección General de Servicios Técnicos. Estoy jugando. ¿Quieren jugar o allá afuera? Que me distraen. Les digo a ustedes. No se hagan güeyes. Hacen como que no hay carro. Hasta que no les hizo una lotería. Porque es, son así, ¿eh? Y yo estoy viviendo a ustedes. Normativa. Normativa para la infraestructura de transporte. Libros. Construcción. Conceptos de obra.
terracerías. Están los terraplenes. Anótenla para que de ahí copien la respuesta. Construcción de carreteras 101-009 diagonal 16. ¿Vale? Los terraplenes es que ya vimos para qué sirven. El equipo son motoconformadoras, tractores y motoescrepas, cargadores frontales y compactadores. Empezamos por la delimitación del terraplén. O sea, no lo vayan a poner todo textual, no tiene caso. Una cosa que ustedes entiendan: desmonte y despalme. Ya sabemos lo que es el desmonte y lo que es el despalme. Desmonte y despalme. Y después, si es necesario, hacerle escalones de liga. El procedimiento constructivo es tender el material en capas del espesor adecuado, de acuerdo al tipo de maquinaria que tengan para la compactación. Si tienen una maquinaria muy pesada, pueden ser hasta de 50 centímetros para el terraplén, ¿sí? Podemos usar rodillo pata de cabra, es muy usual ahí, porque ahí no importa el acabado. El rodillo pata de cabra nos deja un acabado feo, pero no importa, porque nos sirve como escarificación. Este acabado, esas protuberancias nos sirven para que haya una buena adherencia entre las capas. Donde ya tenemos o requerimos cierta perfección es en la subbase, en la base y lógicamente en la carpeta. Ahí está la respuesta a la pregunta. Tendido y conformación. Y aquí nos da ciertos detalles que ustedes pueden anotar en su respuesta. Ya pueden explicar el ensayo con sus variantes. Son 4 variantes: A, B, C y D, que vienen en la norma que usamos. Y dije que otras pruebas de compactación del aguantado y panquito se tienen. ¿Cuáles son las otras pruebas? Vayan resolviendo su cuestionario por si hay dudas. Es la Porter, compactación estática, la mesa vibratoria y la Harvard miniatura. Son las 3 que tenemos aquí en el laboratorio, aparte del ASTO, que es una compactación dinámica que se asemeja a lo que hace el rodillo pata de cabra en el campo. Porter, mesa vibratoria y Harvard miniatura. ¿A qué se le conoce como revestimiento? ¿Y en dónde se recomienda solfeo? Anótenle. Lo vemos en las normas también. También aparecen las normas. Normativa. Características de los materiales. Aquí nos vamos a ir a materiales para pavimento. Anótenlo para que complementen su respuesta. Son capas de material que se colocan sobre las terracerías con la finalidad de que los vehículos puedan circular sobre de ellas. Capas de material que se colocan sobre las terracerías para que los vehículos puedan circular sobre de ellas en cualquier época del año. Entonces, estos no son ni pavimentos ni son terracerías, ¿vale? Es una capa que se coloca exactamente para que se pueda circular en cualquier época del año por una terracería. O sea, no es terracería, pero también no tiene las características de un pavimento. Puede ser una carpetita de 2 centímetros de espesor nada más para evitarnos el lodo.
Puede ser, como también lo hemos visto, puede ser a veces le ponen tezontle o gravilla. Ahí lo que tiene es que la gravilla pues obviamente se incrusta dentro de la terracería y hay que estarla recargando cada año. Aquí nos dan otras opciones. Bueno, vemos la definición que nos dan ellos. Son materiales granulares o suelos seleccionados con características específicas que se colocan sobre las terracerías para formar un revestimiento como capa de rodadura en caminos con baja intensidad de tránsito. ¿Cuál es el tipo de materiales? Materiales que no requieren tratamiento mecánico, materiales que requieren ser disgregados, como pueden ser limos y arenas fuertemente cementadas, calices y conglomerados, así como rocas muy alteradas. Materiales que requieren ser cribados, aquí ya nos pide un tamaño, una granulometría. Materiales que requieren ser triturados parcialmente y cribados, mezcla de 2 o más materiales. También podemos usar estos materiales modificados con el producto de la recuperación de carpetas asfálticas. Materiales modificados con cemento Portland. Aquí está mal escrito. El cemento hidráulico, ese no existe. Es concreto hidráulico. Es concreto hidráulico. Es cemento Portland. Materiales modificados con cal y materiales estabilizados con productos químicos. Lo podemos usar como revestimiento para poder circular sobre ellos sobre las terracerías en cualquier época del año. La curva granulométrica es esta, una envolvente. ¿Sí? Nuestro material debe quedar dentro de esta envolvente. ¿Les doy aquí? Si se sale del envolvente, pues necesitamos quitarle este material y hacer el material que tenga el tamaño actual. O bien mejorarlo como ya vimos en la estabilización. Sus características. Dice que el límite líquido máximo es de 30. El de la subrasante era de 40. Ya va siendo mejor material. El índice plástico máximo es de 15. El de la subrasante era de 20. El equivalente de arena es una prueba nueva. La vamos a hacer más adelante. ¿Sí? La platicamos, ya vimos las características de la subbase y de la base. Chequen sus apuntes. ¿Va? Entonces, vamos a hacer esta. El CBR, vean, ya es bastante altito. Y con respecto de la subrasante, que es donde quedaría, es de 50%, el de la subrasante era de 20. Y en algunos casos el de la subbase era de 40, dependiendo del tránsito. Y el grado de compactación mínimo es de 95. La prueba sigue siendo la H-Top estándar. La modificada fue la que hicieron. Explicar el procedimiento constructivo de la capa de subbase y base de un pavimento flexible desde la obtención de sus materiales de banco hasta el riego de impregnación. ¿Cuál es la finalidad de este riego y su dosificación aproximada? ¿Va? Vamos a ir nuevamente a las normas, a la que estábamos viendo acá. Vamos a ir aquí a construcción. Como dice que pretienes, no vamos a ir a pavimento. Bases y bases. Anótenlo, vamos a ver muy rápidamente. Si no lo podemos ver a detalle, ¿sale? Entonces ustedes lo van a ver en construcción, si no es que ya lo vieron muchos. No es que todo. Hasta los que se duermen, tienen sueño. Yo les recomiendo que no se duerman. Porque el ingeniero dormido, yo no respondo. Nada más no vayan a salar el laboratorio. Se van allá afuera. ¿Va? Esto ya también habíamos visto algo sobre, en este caso de la subbase hidráulica, ¿no? Es para qué nos sirve la subbase. Son capas de material pétreo seleccionado que se construyen sobre la subrasante. ¿Cuál era la principal función que yo les dije de la subbase? Chequen sus apuntes. No les deje toda la memoria, apunten, ¿no? ¿Cuál era la principal función que yo les dije? ¿De qué? De economía. Era economía.
Lo que yo les dije era de economía, aquí no lo mencionan. ¿Por qué? Les voy a explicar. Es más fácil encontrar este tipo de materiales cercanos a la obra, ¿sí? Y veíamos ciertas características. La base hidráulica sí es más complicada. Es más complicada porque requiere un material de mucha mejor calidad que no encontramos cercano a la obra. Normalmente las bases hidráulicas llevan una estabilización, un mejoramiento, porque es difícil encontrar estos materiales. Pero ahí ya se hace un análisis de costos, ¿no? ¿Qué nos conviene más? Ir al banco de materiales que está a 5 kilómetros y traernos el material, o bien mejorarla con cal, con cemento, con asfalto o con otros productos químicos. ¿Cuánto nos cuesta una cosa y cuánto otra? Y analizamos. El procedimiento constructivo. Aquí empieza, puede decir. Ya vimos que también las características de estos materiales son muy definidas, de la base y de la subbase. Tenemos, vamos a ver las granulometrías de estos señores, hablando en el aire. Materiales para subbase y base. Este es para subbase. Es la 402-001, diagonal 21. Y era lo que les decía, a ver, en la subbase podemos ocupar hasta materiales naturales, que pueden ser arenas, gravas, limos, así como rocas muy alteradas y fragmentadas. Materiales cribados, que requieren cierta granulometría. Las cribas son las mallas. Materiales parcialmente triturados, materiales totalmente triturados y materiales mezclados. Esto también es muy común. ¿Qué hicimos nosotros ahora en nuestra compactación? Hicimos una mezcla de suelo. Un material fino y un material grueso. Es lo que hicimos, es una mezcla de suelo que nos da resultados diferentes que si solamente hubiéramos empleado suelo. Les digo que a lo mejor hubiera sido interesante que un equipo empleara nada más suelo y otro empleara una mezcla de suelo para que vieran la diferencia de pesos volumétricos que se tienen con uno y con otro. Estas son las granulometrías de la subbase, que aquí sí ya no las dan definidas. Hicimos que era para un tránsito menor a 1 millón, para un tránsito mayor a 1 millón. ¿Sí? También definidas. Si nuestro material se nos sale por aquí y luego se vuelve a meter, este material lo tenemos que quitar y meterle material que entre dentro de esta envolvente, esta matriz. Estas son las características: índice líquido, índice plástico, CBR. Vean, este es igual que el de revestimiento, pero el tránsito es bajo y este es un poquito mayor que la de revestimiento. Y aquí ya nos hablaba, aparte de la equivalente de arena, y una prueba que se llama desgaste de Los Ángeles. Y habíamos visto que el grado de compactación era ya con la arena utilizada y es del 100. ¿Sí? Esto es el grado de compactación. La base. En la base ya no había materiales, naturales. El primerito, el número 1, es materiales privados. Dice todas las arenas, gravas y limos, así como las rocas alteradas y fragmentadas, que al extraerlos quedan sueltos o puedan disgregarse. Materiales totalmente triturados, materiales mezclados. Y hablábamos de esto, ¿no? El material para la base hidráulica será 100% producto de la trituración de roca sana, cuando el número de equivalentes acumulados sea de 8.2 toneladas, esperado durante la vida útil, sea mayor a 10 millones. El 100% del material debe ser roca sana, mezclado con un material cohesivo que no tenga tanta plasticidad. Ya dijimos que las gravas y las arenas, mucha resistencia, poca cohesión. ¿Sí? La cohesión que nos la da el material fino, pero no muy plástico, porque la plasticidad nos disminuye la resistencia y nos provoca daño. Cuando tiene agua se expande, cuando no tiene agua se contrae. Vemos pruebas nuevas, partículas glaseadas, desgaste de Los Ángeles ya lo habíamos mencionado, equivalente de arena, y el CBR, vean, cuando el precio es mayor a 1 millón, 100, 80 cuando es menor a 1 millón como mínimo. La prueba es la modificada.
Volvemos a construcción. Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o más bancos diferentes, se mezclarán con las proporciones necesarias para obtener un material uniforme, con las características establecidas en el proyecto. ¿Sí? No se aceptará suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado. La pregunta dice así: explicar el proceso constructivo de las capas de subbase y base de un pavimento flexible desde la obtención de sus materiales de banco. ¿De dónde los obtenemos? El material para la subbase y la base. Pueden ser suelos naturales, ya vimos, pueden ser rocas alteradas para la subbase, rocas sanas para la base. Podemos obtenerlo de producto de arroyos y ríos de tipo torrencial. De ahí podemos obtener las arenas, de ahí hay buenas arenas. Solamente que dijimos que había que triturarlas. ¿Sí? Y ahí se obtienen de caliches, que son exactamente, parece la cal, pero no es cal, 100% son caliches, son formaciones rombosas y muy temperizadas. Podemos obtenerlo también del mismo tepetate, que es una arena limosa. ¿Sí? Entonces es el paso número 1. ¿De dónde lo obtenemos? El material. Aquí está el equipo más o menos que ocupamos. Una planta de mezclado, motoconformadoras, extendedoras, compactadores. Que pueden ser rodillo pata de cabra y rodillos lisos. En algunos casos, ¿en qué casos dijimos que ocupábamos la vibración? ¿Qué tipo de materiales? ¿Cuál? ¿Qué tipo de materiales empleamos en vibración? ¿Cuál? Gravas y arenas. ¿Vale? Se acomodan mejor. Y si arriba va un rodillo liso, las compacta con menos pasadas. Es lo que queremos, ¿no? Que sea con menos pasadas y que lleguemos al grado de compactación que nos marca el proyecto. Entonces, obtenemos nuestro material del banco de préstamo seleccionado. Nuestro material, tenemos dos formas de mezclarlo. ¿Sí? Vamos a decir que una es para caminos secundarios, por no hablar de caminos de menores características. Dice que cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o más bancos diferentes, se mezclarán con el proporcionamiento necesario. Yo les hablaba en la prueba, antes de la prueba de compactación, de la grava controlada. Esta es una proporción 90-10, 80-20, 70-30. ¿Sí? Esta proporción que consideré yo adecuada. Aquí afortunadamente unos hicimos 90-10 y otros 80-20. Si quieren, entre ustedes pueden comparar resultados, a ver qué datos obtuvieron. ¿Okay? El mezclado puede hacerse en el mismo campo, sobre la terracería o sobre la subbase. Podemos llevamos nuestros camiones y los acamellonamos. Aquí está nuestra subbase, nuestra terracería. Esto es acamellonar. Se acamellona más o menos en longitudes de 20 metros. Encuentra las secciones que existe en su proyecto de camino. ¿Sí? ¿Vale? Esto con la finalidad de llevar los volúmenes adecuados de los acarreos. Se supone que nosotros ya diseñamos nuestro pavimento, nosotros ya sabemos su espesor compacto. Debemos llevar un cierto volumen que va a ser un espesor suelto. ¿Cómo se homogeniza o mezcla en el campo? De una manera más rudimentaria. Tenemos nuestros camellones, no sabemos qué humedad tiene, bueno, sí sabemos, debemos saber qué humedad tiene ese material. Lo que hacen es con la motoniveladora pasa, la motoniveladora ya hace una tercera parte del camellón. ¿Sí? Y pasa la pipa y le agrega un poco de agua. Pasa nuevamente la motoniveladora y sobre la capa anterior esparce la otra tercera parte, echa un poco de agua y por último la tercera parte queda sobre las dos anteriores y le echa la cantidad de agua suficiente para llegar a la humedad óptima. Entonces la motoniveladora hace esto. Ya están extendidos los montones. Con la cuchilla
nos va pasando de un lado a otro en el camino para que se homogenicen en cuanto a humedad, pero también es importante que los granos o los materiales no se dispersen. Ahí dice que no se segreguen. Eso es para caminos secundarios, ¿sí? Es para caminos secundarios y es una de las formas que también aquí ellos mencionan. Para caminos primarios utilizan esto, un mezclado en planta. En el mezclado en planta tiene bien controlada la cantidad de grueso, la cantidad de fino, la cantidad de agua. Ahí lo mezclan dentro de la planta mezcladora. Yo les recomiendo que investiguen qué es una planta mezcladora tipo Conflit y qué es una planta mezcladora de tambor rotatorio. En qué caso se usa una y en qué caso se usa otra. No me lo manden de tarea, es que ustedes quieren conocer un poquito más. Obviamente esto es para caminos de primer orden, son más costosos, pero requerimos mayor control, porque el número y la cantidad de vehículos son mayores en cuanto a peso y en cuanto a cantidad. ¿Sí? Aquí el mezclado en planta, dice que se hacen plantas de tipo fundido de tambor rotatorio, la dosificación de los materiales y el agua se hace por peso. En mezcladoras de tipo continuo, la dosificación de los materiales y el agua puede hacerse por masa o por volumen. Es otro tipo de mezcladora, tipo continuo. El mezclado en el lugar es el que les comentaba. Si la mezcla de los materiales se hace en el lugar de utilización, se mezclará en el seco y posteriormente se incorpora el agua, como se indica en el inciso G34. Antes de iniciar la construcción de la subbase de la base hidráulica, la superficie sobre la que se colocará estará debidamente terminada, dentro de líneas y niveles sin irregularidades y reparado satisfactoriamente. Los acarreos de los materiales transitos de utilización serán de tal forma que el tránsito sobre la superficie donde se construirá la subbase base se distribuya sobre todo el ancho. Esto, por ejemplo, lo podríamos omitir el esfuerzo constructivo. Se descarga el material sobre la subrasante de la subbase, según sea el caso, en cantidad precisada por estación de 20 metros. En tramos que no sean mayores a los que en un turno de trabajo se puedan tender y conformar. Se prepara el material extendiéndolo parcialmente e incorporándole el agua necesaria para la compactación por medio de riegos y mezclados sucesivos hasta alcanzar la humedad adecuada, que es la óptima. Después de preparado el material, se extenderá en todo el ancho de la corona y se le dará el espesor suelto sin compactar. El material se extenderá en capas sucesivas, o sea, dependiendo, si tenemos una base de 30 centímetros, no podemos colocar 40 centímetros de material suelto o 35, no se alcanza a compactar bien. Debemos colocar dos capas de 17 para que se compacten las dos capas y entre capas debe haber un escarificado. O sea, en este caso son dos capas, se recomienda que primero la primera compactada sea con el rodillo pata de cabra, como les digo, para que no queden esas deformaciones, y arriba poner otros 17 centímetros de material suelto, empezar a compactar con el rodillo pata de cabra y terminar con el rodillo liso. La capa extendida se puede compactar con pata de cabra y rodillo liso hasta alcanzar el grado indicado del proyecto. Ya podemos empezar por pero en una base debemos terminar con un rodillo liso. Necesitamos cierta perfección. La compactación se hará longitudinalmente de las orillas hacia el centro, en las tangentes y en el interior al exterior de las curvas, con un traslape de por lo menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. ¿Hay preguntas? Pregunten. A menos que la secretaría apruebe lo contrario, la capa ya compactada se calificará superficialmente. Debemos checar las líneas y niveles, eso es topografía. Y estas son las tolerancias. El ancho de corona le deja a la orilla a 5 centímetros en ambas capas y el nivel de la superficie en cada punto nivelado respecto al del proyecto, más o menos 1.5 en la subbase y 1 centímetro en la base. Esta tolerancia que nos dan en cuanto al espesor de las capas. Vamos a ver que en la carpeta es de medio centímetro. En la subrasante es de 2 centímetros, en la subyacente es de 3. Ay, se vaya dando porque si me distrae. Ellas platican chido. Anoten esto. El número de calas por realizar se determinará aplicando la siguiente fórmula. C es igual a L entre 50. Quiere decir que se realizará una cala a cada 50 metros.
Una cala es un sondeo que se hace en el material ya compactado para checar esto. Una cala es lo que van a hacer ustedes el jueves para encontrar el peso volumétrico seco máximo de campo. ¿Vale? Este es un material que supone que ya compactaron aquí y ya lo compactaron en el campo. Vamos a checar si el grado de compactación es el adecuado. Anoten esta norma para que la vean. MCAL 102, criterios estadísticos de muestreo. Dice que las calas se cruzarán sin hallar la parte contigua. Todos los grados de compactación se determinen en las calas para ser acertados. Deberán estar dentro de las tolerancias. Tan pronto se concluya la verificación, se rellenarán los huecos con el mismo material usado en la subbase o base hidráulica. ¿Vale? Aquí terminaría el proceso de compactación de la subbase. El proceso es el mismo para la subbase y para la base. Solo que en la base, después de que la terminamos de compactar, anótenle, después de que termina el proceso de compactación en la capa de base, se aplica un riego de impregnación. Con emulsión asfáltica de rompimiento lento. Con emulsión asfáltica de rompimiento lento. En una proporción. Con emulsión asfáltica de rompimiento lento. En una proporción de 1 a 1.2 litros por metro cuadrado. De 1 a 1.2 litros por metro cuadrado. Dicho producto deberá penetrar por lo menos 4 milímetros dentro de la base. ¿Ya me tiene alguna pregunta? ¿Le tengo impregnación? Principal función es proporcionarle mayor cohesión a la base. Su principal función es proporcionarle mayor cohesión a la base. Evitar que el agua, hacienda por capilaridad, evitar que el agua hacienda por capilaridad. haciendo por capilaridad. Que se tenga una buena adherencia entre la base y la capa superior, que es la carpeta asfáltica. Anoten esta nota. Riegos de impregnación.